Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos de nuevo a una cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros los viernes por la tarde, entre que termina el día viernes y comienza el sábado, el Shabbat, estudiamos juntos la porción del Antiguo Testamento que corresponde a esta fecha. Y cada semana estudiamos y analizamos desde el hebreo la porción, porque realmente hay una diferencia abismal entre lo que está escrito en el original y las traducciones, a todos los idiomas, por supuesto. Por lo cual es conveniente, si uno puede y si a uno le interesa realmente este libro, es leerlo en su idioma original. Yo sé que no es fácil, por supuesto, pero vale la pena para los que tengan ganas de estudiar hebreo. Y en esta oportunidad, antes de comenzar con la porción de hoy, quería compartir algo con ustedes. Quería decirles que recientemente veo que en muchos lugares, muchas personas en las redes sociales, etcétera, están hablando sobre el Antiguo Testamento, sobre todo sobre el nombre que aparece como Jehová. Y también están hablando cosas que no son muy positivas. Y yo, de nuevo, recomiendo cuando uno va a hablar de un texto sagrado, antiguo, que uno reconozca primero que esos textos, al ser sagrados, tienen una complejidad muy grande y si uno quiere opinar con profundidad, por lo menos tiene que leerlo en su idioma original, porque si no, puede pecar de hablar de algo de lo que no entiende o de mal informar. Y por ejemplo, yo ya he repetido en muchas ocasiones que en las traducciones a los idiomas occidentales aparece el nombre Jehová con mayúscula y pareciera que ese nombre es como un nombre de persona, ¿no es cierto? Como por ejemplo Moisés es un nombre, como Jacobo es un nombre. Es decir, se viene a entender que Jehová sería el nombre de ese Dios. Y yo he dicho en muchas ocasiones que el nombre no es ese, que eso que aparece como Jehová no existe en el Antiguo Testamento, esa palabra, y más que nada que la palabra que aparece no es un nombre. Entonces ya ahí hay un grave error, porque cuando aparece el tetragrama es un aspecto de la divinidad, porque dentro del Antiguo Testamento se denomina a Dios, se aparece en muchísimas formas, es decir, hay muchas expresiones que aparecen en el texto del Antiguo Testamento que indican a la presencia divina. Pero no es Jehová ni es Yahweh, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Y realmente ver que hay gente que hasta escribe libros diciendo cosas, digamos, entre comillas, malas sobre ese tal Jehová. Y yo me tomé el tiempo, ya que se hablaba mucho de un ejemplo, que no voy a dar el nombre ni del que lo escribió ni del libro, pero otro de los libros que hablan mal. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué dice este señor. Y cuando lo escucho, en una entrevista muy larga, me doy cuenta que no sabe hebreo, que no ha leído el texto en hebreo y que está diciendo, disculpen la expresión, tonterías. Y ahí yo me doy cuenta con qué facilidad se malinforma y sobre todo la gente que tampoco sabe, que tampoco tiene la base suficiente, repite como loros lo que escuchan de los que malinforman. Por ejemplo, yo les cuento, yo estudié en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde hay muchas carreras que tienen que ver con los textos antiguos, por supuesto desde el Antiguo Testamento en adelante. Pero, por ejemplo, el que quería hacer una carrera de ese tipo tenía obligación de estudiar, primero saber hebreo a la perfección, luego arameo, tenía que estudiar, si no, no le daban el título. Y luego un tercer idioma, podía ser griego o podía ser algún otro idioma antiguo, pero no te daban el título si tú no sabías leer los libros en sus idiomas originales, porque, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la carrera, por ejemplo, de Ciencias de la Religión, que es una de las carreras que se estudian en la Universidad Hebrea de Jerusalén, te obliga a estudiar griego antiguo, arameo, saber el hebreo a la perfección, porque si no, ¿cómo puedes
tener un título pretendiendo saber hablar de esos libros que están íntimamente conectados. Y por ejemplo, el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, el que sabe hebreo, hasta leyéndolo en griego, se da cuenta de las raíces hebreas, porque como todos sabemos, Jesús era judío y por supuesto que dominaba el hebreo. Entonces hay muchas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento que su origen es hebreo. Entonces, ¿cómo puede una persona querer ser licenciado en ciencias de la religión si no sabe leer los libros en sus idiomas originales? Entonces yo les pido a ustedes, mi querida audiencia, que cuando escuchan a alguien difamar, sobre todo un libro sagrado para alguien, ¿sí?, que se pregunten quién lo está diciendo y acaso sabe realmente de lo que está hablando. Y si ustedes no lo pueden corroborar, entonces no tomen posición. Eso me parece lo más humilde y lo más correcto. Y luego, ya que estamos hablando, agregar que muchos de nosotros, ustedes, yo, todos, ¿no?, nos quejamos y hablamos de que las élites, que por qué ellos tienen tanto dinero, por qué todo lo que planean logran, ¿no es cierto?, que como que todo les va tan bien. Y yo les voy a decir la verdad, les voy a hablar de la forma más directa y sensata. ¿Saben por qué les va tan bien? Porque nosotros somos tan mediocres. Sí, porque en vez de estudiar profundamente algo, la gente repite como loros lo que no entiende, genera opiniones desde la mala información y sobre todo tiende a apoyar posturas que generan odio. Entonces, para esas llamadas, entre comillas, élites, es tan fácil manejarnos porque somos tan mediocres. Entonces, lo menos que podemos hacer es, antes de quejarnos de los logros de otros, ¿por qué no te miras a ti mismo y te preguntas, ¿por qué hago eso? ¿Por qué yo mal informo o soy tan superficial? Por ejemplo, volviendo al Antiguo Testamento, ya he explicado en muchísimas ocasiones que los que estudian el Antiguo Testamento profundamente, sobre todo desde el hebreo, hay un concepto que es el pshat, que quiere decir simplicidad, pshat en hebreo, y se dice que no se lee el Antiguo Testamento desde el pshat, es decir, no hay que quedarse con la historia literal que aparece en cada porción, porque eso no es correcto, es un libro codificado y simbólico. Entonces, nunca jamás nos vamos a quedar con ese nivel. Y luego, volviendo a esa persona específica que escribe un libro entero sobre Jehová, cuando lo escuché, me di cuenta que, sin lugar a dudas, hablaba nada más que del pshat, porque no tenía ninguna herramienta para penetrar y decodificar el texto, que es lo que hay que hacer con el Antiguo Testamento, porque es un texto codificado. Entonces, yo les pido a ustedes, que creo que sois gente que les interesa bastante el tema, que no se dejen convencer por gente que no tiene la base suficiente y sobre todo pregúntense, ¿el mensaje que esta persona está pasando es mensaje de odio o es mensaje para unir a la gente? Y sobre todo, si ustedes son cristianos o católicos, o sea, Jesucristo dijo, yo vengo para unir, no para separar. Entonces, unir no es solo unir entre cristianos, es unir entre todos los seres humanos. Entonces, si alguien está promoviendo un mensaje de odio, no debe ser que viene del lado que ustedes mismos admiran y creen. Entonces, después de todo esto, vamos a hablar de la porción de hoy. La porción de hoy es todavía dentro del libro Génesis, del libro Bereshit, y estamos en Génesis 25:19, y el nombre es Toldot. Así se llama el nombre de esta porción, que es en hebreo. ¿Y qué quiere decir Toldot? Lo vemos escrito ahí en la pantalla. Toldot quiere decir la historia de, porque ¿cómo comienza? Dice así en hebreo primero, luego les voy a traducir. Dice, Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham olidet Yitzhak. ¿Qué quiere decir? Dice, y esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham tuvo como hijo a Isaac. Pero Toldot tiene una raíz que es Vav Lamed Dalet, que viene de nacimiento. Es decir, cuando uno dice Toldot, puede ser generaciones, porque son generaciones que van naciendo,
Y también puede tener una conexión con la palabra tolada, que viene de la misma raíz, que viene a ser consecuencia, como decir, o efecto, como causa y efecto. Por ejemplo, se dice siva ve tolada, siva es causa y tolada es efecto. O sea que todo eso está conectado, porque una generación es como, una es la causa y la otra es el efecto de la otra. Fíjense qué interesante toda la conexión entre todas las palabras que nacen de toldot. Entonces, en esta porción se habla de la descendencia de Abraham, que tiene a su hijo Isaac, y luego Isaac tiene dos hijos, los famosos Jacobo y Esau. En hebreo se dice Yaakov y Esav. Y también esta porción de la Torá de Yaakov y Esav ha sido estudiada y ha sido explicada tantas veces, y se ha hablado tanto del famoso evento en el que Esav vende su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerdan que en las porciones anteriores yo hablé de la importancia de la primogenitura en el Medio Oriente de hace 3.500, 4.000 o más años, y eso no era por el judaísmo, porque primero que todavía no existía el judaísmo. Es decir, estamos hablando de las primeras generaciones de Abraham, Isaac, Jacob, y en esa época lo que regía en el antiguo Medio Oriente era la ley de Asiria, que para ellos el primogénito tenía muchos derechos, y era así en todos los pueblos. O sea que era algo valiosísimo la primogenitura. Primero era el derecho a heredar todo, absolutamente todo. Segundo, era como ser el que continúa la simiente de su padre, la generación. Y sobre todo, siendo Abraham un hombre al que Dios le habló diciendo que de su simiente iba a salir un pueblo, entonces, más que nada era muy importante la primogenitura para todas las generaciones de Abraham. ¿Y qué pasó entre Jacob y Esau? Primero, que cuando la madre de ellos, Rivka, estaba embarazada, se dice que ya peleaban en su vientre. Es decir, la relación entre los dos hermanos ya comienza desde el vientre de la madre con una gran controversia. Y el primero que sale del vientre es Esav, y ahí se considera como primogénito. Pero lo que dicen los sabios hebreos es que la primogenitura tenía que ser de Jacob, porque luego vamos a ver que él era un hombre muy espiritual, contrariamente a Esau, que era un cazador y era una persona muy violenta, muy agresiva, etc. Por lo cual estaba claro que el hombre que tenía más que ver con los principios divinos era Jacob. Pero parece que Esau era tan fuerte, porque esa era una de las características de él, que él pelea con Jacob dentro del vientre y lo mueve hacia atrás y él sale primero. Por lo cual aparece en la Torá escrito que Jacob venía agarrándole el talón a Esau porque estaban peleando, porque Jacob sabía que le habían robado a él la primogenitura. Y luego cuando los muchachos crecen, y ahí se ve claramente la diferencia de carácter entre los dos, que de nuevo Esau era muy violento, muy agresivo, era cazador y se dice que hacía también cosas muy feas con seres humanos. Contrariamente a él, Jacob era un hombre de el rezo, del estudio, de la meditación, estaba siempre dentro de la tienda estudiando. Y a pesar de eso, su padre, Isaac, lo quería más a Esav, lo cual genera muchos signos de pregunta. Y la madre lo quería mucho a Jacob. ¿Y qué ocurre un día? Vuelve Esau de cazar y estaba muy cansado, entra en la tienda donde estaba Jacob, y Jacob había preparado un guiso de lentejas. Y Esav estaba tan cansado y hambriento que le dice, dame de esa cosa roja. Entonces Jacob le dice, bueno, yo te lo doy si me prometes que me vas a ceder la primogenitura. ¿Y qué le contesta Esav? Vamos a leerlo directo del hebreo porque es muy interesante. Estamos en Génesis 25, 32. Lo que le responde Esav es, Vayomer Esav, Ine anoji olech lamut, velema zeli bechora. ¿Qué quiere decir eso? Cuando
Jacob le dice, prométeme que me vas a dar la primogenitura por este guiso de lentejas, él le dice, he aquí que yo voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? O sea que, por un lado, Esaú era una persona muy agresiva, muy violenta, muchas cosas se dicen de él. Por otro lado, él dice algo muy profundo. Él dice, he aquí que voy a morir. O sea, tiene el concepto de la muerte. Él sabe que todo se termina y es como que no le da valor a la primogenitura. Por otro lado, puede ser que él se refería a que estaba muerto de hambre. O sea que si no le daba de comer, de todas maneras, ¿de qué le servía la primogenitura? Entonces Jacob le da el guiso de lentejas, Esaú come y se levanta, y ahí viene otra frase muy importante, se las voy a leer en hebreo y la voy a traducir, es Génesis 25:34, dice, Jacob natan le Esaú lechem venacida dashim, vayochal vayaset vayakum vayelech vayabaz Esaú eta bejorá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y Jacobo le dio a Esaú, le dio pan y guiso de lentejas, y comió y se sintió satisfecho, se levantó y se fue y despreció la primogenitura. Es decir, no solo que aceptó darle la primogenitura, se sentó a comer, pero al irse también tuvo que despreciarla. Y eso es un dato muy interesante e importante. Y quiero que ustedes lean la traducción en las Biblias de ustedes, van a ver que está mal traducido. Luego de lo que yo dije, ustedes vayan a leerlo y van a ver que la parte en la que Esaú desprecia la primogenitura está mal traducido y ahí se pierde este concepto. Ya Jacob se quedó con la primogenitura, pero ocurre algo más, y es que el padre de ambos, Isaac, estaba al parecer sintiéndose que llegaba el fin de sus días y también estaba ciego ya, y le pide a su hijo querido, a Esaú, porque él era su favorito, que vaya a los campos y le case algo, que traiga la carne y le prepare algo rico para que él lo pueda bendecir antes de partir, antes de morir. Y su madre escucha eso y va y le dice a Jacob, Jacob, tu padre está por bendecir antes de morir, entonces yo quiero que tú vayas y que te bendiga a ti. Lo interesante aquí es entender que al parecer la bendición de Isaac tenía un poder increíble. Ya sabemos que estamos hablando de personas muy, muy avanzadas a nivel espiritual. Abraham, sabemos que era un hombre admirado por todas las tribus y hasta decían que era un representante de Dios en la tierra. Así que también su hijo, su nieto y todas sus primeras generaciones tenían al parecer un poder muy grande a nivel espiritual. Entonces fijémonos cómo responde Jacob, que eso nos prueba qué poder tenía la palabra de Isaac, porque ¿qué es lo que le dice Jacob? Le dice, ¿y qué pasa si se da cuenta y se enoja y me maldice en lugar de bendecirme? Y tenía mucho miedo a esa maldición, porque al parecer su padre tenía mucho poder en su palabra. Y entonces, ¿qué responde la madre? Le dice, alay klalateja. O sea, ella le dice, sobre mí tu maldición. Le dice que no se preocupe, que si lo llega a maldecir, ella se lleva la maldición. Fíjense qué interesante. Entonces, lo que ocurre luego es que su madre, Rivka, le trae las ropas de Esaú, porque tenían al parecer el aroma de Esaú, y trae unas pieles como de cordero y se las pone sobre los brazos, porque Esaú era muy peludo, así se lo describe. Y como Isaac ya estaba ciego, entonces ellos lo planearon así, que para que lo identifique como Esaú, le ponía esas pieles sobre los brazos y a su vez las ropas con el aroma de Esaú. Entonces entra Jacob a su padre, le trae comida que la madre le cocinó y le dice, aquí tienes, padre, y el padre dice, ven, acércate a mí, huele a Esaú, pero tenía la voz de Jacob, y ahí está escrito en la Torá que él escuchaba la voz de Jacob, pero al tocarlo, al tocar esa piel de cordero, se sentía como Esaú. Entonces él lo bendice. Y cuando llega de golpe Esaú, se da cuenta de que Jacob también le quitó la bendición. Primero le quitó la primogenitura y segundo la bendición.
Y llegamos a Génesis 27:34, cuando llega Esau y se da cuenta que Jacob se llevó también la brajá, la bendición del padre, y dice, Vayomer a kikara shmo Yaakov, veyakveni ze pa'amaim et bechorati lakach veine ata lokeach birkati. Es decir, lo que dice aquí en hebreo es que cuando llegó Esau dijo, se llamó Jacob porque Yaakveni, es decir, porque me retrasó 2 veces, porque la palabra Jacobo, Yaakov, aquí lo vemos, la raíz es Akev, Ain Kuv Bet, pero también la palabra Leakev, que viene de la misma raíz, quiere decir retrasar. Entonces, dentro de la palabra Jacobo está también la palabra Leakev, que es como que si él lo tomara y lo retrasara, no lo dejara llegar a su meta, a su objetivo. Que su objetivo, bueno, era la primogenitura, que él trató de robársela cuando estaban en el vientre y lo logró, pero luego Jacob se la volvió a quitar, y ahora él fue antes que él a recibir la bendición del Padre. Y al leer esto, mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que un hombre justo como Jacob, que se supone que es el lado que representaba más a lo que Dios quería de estas generaciones, que Esau, cómo puede ser que él hiciera estos actos de engañar de esa manera, de mentir? Porque primero que cuando él negocia con Esau la primogenitura por un plato de guiso de lentejas, ahí él no está engañando ni mintiendo. Él le da una condición y Esau desprecia la primogenitura. Entonces ahí vemos que en ese caso no es Jacob el que hizo nada malo, sino que Esau no valoraba su primogenitura. En el segundo caso, es verdad que hubo un engaño, pero vamos ahora a citar a alguien que ustedes todos quieren mucho y admiran y en el que creen, y es Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, os voy a mandar como corderos, como ovejas entre lobos. Sed astutos como la serpiente y mansos como las palomas. A ver si alguien me dice abajo dónde aparece esa frase en el Nuevo Testamento. Fíjense la conexión tan profunda aquí, porque a Jacob le pusieron pieles de cordero, es decir que seréis como corderos entre lobos, ¿sí? Pero astutos como la serpiente y mansos como las palomas. ¿Y quién fue la serpiente más astuta de todas? Sí, la primer serpiente que engañó a Adán y Eva. La serpiente era extremadamente inteligente y astuta. Entonces, vean cómo hasta Jesucristo dice que en ciertas ocasiones, para conseguir la justicia, hay que ser astutos. Pero eso no quiere decir que hay que ser violentos. Él dice mansos como las palomas. Pero sí hay que actuar. Eso sin lugar a dudas. Entonces, lo que vemos en esta porción es que Jacob tenía que corregir una situación de injusticia, porque él tenía que ser el que continuaba las generaciones para que pueda generarse el pueblo elegido. Si hubiera sido a través de Esau, no hubiera ocurrido. Entonces él tenía que corregir algo para devolver la situación a lo correcto, porque desde el principio había ocurrido algo injusto, y para hacerlo tuvo que actuar con mucha inteligencia y mucha astucia. Y por otro lado, podemos preguntarnos por qué su padre, Isaac, elegía a Esau. También él tenía parte quizás de algo que tenía que corregir. Y ahora volvamos al principio, al nombre de esta porción, porque aquí también hay algo maravilloso. El nombre Toldot, tal como dije, viene de Sivá Toladá, que es causa y efecto. Es decir, el nombre no es solo generaciones, es consecuencias, porque aquí ocurre acto y consecuencia. Esau roba la primogenitura dentro del vientre, luego la pierde también porque la desprecia. En ningún momento muestra que él la valora. Y también la pierde porque actúa desde las vísceras, es decir, él llega muerto de hambre y no le interesa nada, él da su primogenitura por un plato de lentejas, o sea que ni siquiera
usa el discernimiento. Entonces ahí se ve también cómo era él. Entonces lo que ocurre es el efecto de la causa de él mismo, de sus actos. Así fue como él pierde su primogenitura. Y luego el momento en el que Jacob recibe la braja de su padre es porque él era el primogénito, él tenía que recibirla. Entonces él actúa, él hace algo, actúa con astucia para poder permitir que lo correcto y lo justo ocurra. Antes de terminar, quiero conectar esto de nuevo a lo que nos pasa hoy, porque en este momento quizás es cierto que están pasando cosas muy injustas que hay que corregir. Y la pregunta es, ¿acaso se van a corregir sin actuar? ¿Acaso se van a corregir solamente quedándonos sentados y vibrando positivo? Vemos como hasta Jesucristo dijo que en ciertas ocasiones hay que actuar y ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Pero no dijo, quédense sentados y esperen que la cosa se arregle sola. Entonces, con eso creo que llegamos al final de la parashá, de la porción de hoy. Me encantaría que compartan conmigo sus opiniones de todo lo que he dicho aquí. Recordarles que pueden unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com. Este domingo voy a dar una conferencia especial sobre el sionismo. También este tema es muy controversial y están todos hablando y utilizando el concepto sionismo sin tener la menor idea de qué es y están mal informando. Yo voy a dar una conferencia con información estremecedora, pero basada en la verdad de lo que es y dentro del contexto de lo que es el nacimiento de Israel, etc. Los invito a unirse a esta conferencia. Pueden hacerlo con una entrada solamente para la conferencia. Los que no les viene bien el horario, se les manda grabada luego. O les conviene más hacerse miembros de mi comunidad. Y estamos ya con los cupones de regalo. Estoy regalando cupones de descuento para, por ejemplo, la membresía anual. Así que les pongo abajo el enlace si quieren aprovechar estos cupones de regalo. Entonces los dejo por ahora con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.